Pregunta es si Javier da... Mi pregunta es si Javier da luego clases particulares. Por supuesto. Si ya el informe está un poco cogido. Bueno, pues si os parece vamos a empezar. Sí que os pediría que en la medida de lo posible, salvo cuando tengamos que intervenir para alguna consulta concreta, que tengamos silenciados los micrófonos. Bueno, pues nada, muchas gracias por participar en este nuevo ADN con la ADE Aprende, concretamente de una herramienta que, bueno, que quienes estamos aquí la utilizamos de manera cotidiana, ¿no? Queremos utilizarla mejor, aprovecharla mejor, creemos de veras que puede ayudarnos, ¿no? Es algo muy de nuestro día a día. De las personas que estamos aquí también que sepamos, ¿no? Cuando se enteraron de que había una formación sobre esto, pues nos han consultado gente de Loyola Echea que si podía sumarse a la formación, y hay algunas personas aquí, así es que también bienvenidas. Bueno, compañeros, compañeras de Alboan que también compartimos estas formaciones. No sé si alguien del SJM de Valencia, o sea que realmente el tema convoca y bueno, también pues la generosidad de Javier de facilitar este espacio y no solo a nivel interno, sino también a las personas que se quieren sumar de otras organizaciones hermanas, ¿no? Y personas contratadas y voluntarias, o sea que de veras que es un tema que hacía falta atender. Él mismo nos lo dijo, oye, creo que este tema igual estaría bien que de algún modo, bueno, le hemos dado esta primera puerta de entrada y veremos, ¿no? Si hace falta alguna ahí continuar. ¿No? Tenía así como la duda de decir, ¿y entonces hará falta presentar a Javier? Digo, pues sí, ¿no? Creo que sí, ya no solo porque haya gente que no sea compañero o compañera habitual de Javier en el día a día, sino porque aun siendo compañeros y compañeras habituales, pues también está bien como nombrarnos, ¿no? Y poder, que podamos decir unos cosas de los otros y esas cosas. Y si es que ahí va por ti, Javier. Bueno, para quienes no lo sepáis, Javier es ingeniero industrial por la Universidad de Comillas y además, bueno, pues tiene ahí una certificación en Big Data, ni más ni menos, ¿no? Está como muy interesado, ¿no? En temas de analítica de datos y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje automático y bueno, no en cualquier sitio o no de cualquier manera, ¿no? Sino, bueno, pues queriendo también trabajar por un mundo que dé oportunidades a las personas más desfavorecidas, y así se presenta en LinkedIn, ¿no? Este compañero nuestro, Javi, pues tiene estas cosas, ¿no? Padre de familia con un... Lo voy a decir, esto no sé si es una información muy privada, Javier, pero se ha comprado un coche eléctrico recientemente, ¿no? Le interesa estos temas del cambio climático y ver de qué manera se compromete con esto, y se le ha ocurrido comprarse un coche eléctrico. Así es que si alguien está como con dudas con este tema, pues también le puede preguntar a Javier. Nos va a hablar de otra cosa, no nos va a hablar de su coche, que estaría muy bien, pero no, nos va a hablar del Drive. No es un Tesla, no es un Tesla, ¿eh? Por si acaso, no vaya a ser que ahora surjan los rumores. Bueno, pues nada, Javier, muchas gracias por este espacio, a ver si somos alumnas y alumnos aplicados, que tú como profe seguro que sí, y nada, que luego aprovechemos al máximo. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que me presentan. Madre mía, qué subidón. Esto se ha puesto muy oficial esto, ¿eh? No me lo esperaba. Bueno, vamos a ver si conseguimos. Bueno, muchas gracias, sobre todo la generosidad es vuestra, porque pues dedicar 1 hora y media a una cosa que normalmente no suele gustar, pues está muy bien. Pero es verdad que es que lo necesitamos todos y todas, ¿no? Porque lo utilizamos en nuestro trabajo diario
en Entre Culturas. No me sé muy bien en otras entidades qué uso tenéis de Google, pero es importante. Bueno, lo primero, y sobre todo para los que estén viendo esto grabado, he dejado colgado en el chat 3 enlaces, 3 documentos que las personas que estéis viendo grabado esto me tendréis que pedir después por email que os lo pase, ¿vale? Esos 3 documentos son el temario que vamos a ver y luego 2 de los temas que vamos a ver que están escritos porque son un poquito complicadillos y está muy bien que luego, como no os vais a acordar de todo lo que digamos aquí, pues lo tengáis ahí escrito para que podáis en algún momento revisarlo, ¿vale? Voy a ir ya compartiendo pantalla. Voy a compartir esta. Bueno, supongo que ya estáis viendo. A ver si me puedo ubicar esto por otro lado. Sí, perfecto. Bueno, pues entonces aquí estamos viendo lo primero, el temario que vamos a ver. Si nos da tiempo, vamos a intentarlo. Vamos a ver estos 9 temas, ¿vale? Lo primero es empezar por algo que muchas ya y muchos ya sabréis, que es la diferenciación entre los 3 modos de trabajo que se puede tener en Drive, ¿vale? Un poco de forma simplista. Hay estos 3 modos de trabajo: trabajar simplemente en mi unidad, trabajar con lo que llamamos, y ahora lo explicaré, lo que llamamos en Entre Culturas el G de Google, y trabajar con unidades compartidas. Son 3 formas diferentes y hay que ver cuál es la diferencia entre esas 3. Luego veremos el tema muy importante, saber que existe una cosa que es una aplicación de Drive para instalarse en el ordenador que sirve para sincronizar el Drive de la nube en mi ordenador, ¿vale? Y veremos las ventajas que tiene y yo recomiendo desde luego que todo el mundo se lo instale, aunque a día de hoy no lo esté usando y no lo esté necesitando en principio. Luego vamos a ver un poco el detalle de los permisos, cómo funcionan los permisos en mi unidad, cómo funciona la permisología de ese G que usamos en Entre Culturas. Luego veremos algo muy cortito, que es qué hay que hacer cuando entra una nueva persona en la organización respecto a Drive, porque esa persona de primeras no va a ver nada, ¿vale? En función de cómo estemos usando el Drive, pues no va a haber nada, o sí, ya lo veremos en este punto. En el 5º tema es entender un poquito cómo son los accesos directos, cómo funcionan, un poco más, también es un apartado muy cortito. Después veremos las unidades compartidas, qué son, cómo funcionan y cómo funcionan sus permisos. Las unidades compartidas es algo que ha ido desarrollando Google en los últimos años mucho, entonces, tal como están ahora, son muy nuevas. Luego veremos cómo podemos gestionar el almacenamiento. Los problemas que ya muchos estáis teniendo es: se me llena mi cuota, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo gestionamos el almacenamiento unido de Drive y de Gmail? Luego, ¿cómo borramos ficheros y qué ocurre cuando borramos ficheros en Drive? Y poder controlar, poder entender y controlar qué va a pasar si yo borro este fichero. ¿A quién se le va a borrar? ¿Qué va a pasar? Y por último, si nos da tiempo, es ver la transferencia, ver algo que yo recomiendo desde ya. Todas las personas que estamos usando Drive desde la zona de mi unidad, en el fondo, luego os voy a explicar por qué, deberíamos ir pensando ya en trasladarnos a unidades compartidas. Y entonces, el tema de cómo funciona esa transferencia, qué incidencias puede haber ahí y qué líos puede haber ahí,
también trataremos de contarla, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el primer punto, el modo de trabajo. Eso sí, lo siento por las personas que jamás hayan entrado en Drive y ni lo conozcan, porque yo no voy a partir de cero, no voy a empezar por ahí porque entonces se nos iría el tiempo, ¿eh? Yo voy a asumir ya que sabemos un poquito cómo va el Drive, básicamente, ¿vale? Pero sí que me gustaría, antes de empezar, eso sí, es si podéis levantar, sin ningún miedo, no pasa nada, si podéis levantar la manita digital, las personas que todavía no usan Drive normalmente, que no lo usan nunca o que casi nunca usan Drive. Claro que yo necesito saber cómo, vamos a ver un momentito, porque ahora estando compartiendo pantalla, mantener la manita un momentito, que tengo que ver. Vale. Vale, pues hay poquitas personas, 3 personas que de momento no usan prácticamente nunca el Drive. Vale. Y después os haré otra preguntita más, después del primer tema. Vale, entonces vamos a empezar. Las 3 modos de funcionar con Drive, para que se entienda. Hay personas que ya lo han entendido y lo saben usar y saben perfectamente las diferencias, pero creo que hay todavía bastante gente que no acaba de pillar bien cómo estamos funcionando entre culturas y cómo se puede usar. Aquí, ¿no? Vale. Vamos a ver. El primer modo sería usar el Drive como se usa con una cuenta personal, con un Gmail, que es usar exclusivamente mi unidad, ¿verdad? Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Mi pantalla de mi Drive. Sí. Sería usar mi unidad para empezar aquí a crear archivos o a subir archivos. Voy creándome carpetas, archivos y demás, y voy compartiendo con gente que me interese esas carpetas y esos archivos. Eso es una manera muy casera de usar Drive. Esa es la manera normal para un Gmail, ¿vale? Pero es caótica para usar en una entidad como organización, porque cada uno crearía sus carpetas, empezaría cada cosa que subo, me tengo que preocupar de estar compartiéndola con quien es adecuado, con quien tiene que verlo, con la gente de mi departamento, cada carpeta, a lo mejor yo de mi departamento informática creo una carpeta informática, pero mi compañero de informática crea otra carpeta informática en su unidad, yo se la tengo que compartir a él a mí, esto es caótico, ¿no? Entonces, este no es el modo lógico de trabajar una organización con el Drive corporativo. Entonces, el segundo método sería una evolución de esto, que es lo que estamos usando nosotros entre culturas a día de hoy. Y es, establecemos que una persona de la organización, una persona de informática, lo que va a hacer es, en su unidad, crea toda la estructura de carpetas de la organización, estructura de áreas, departamentos y alguna temática general, etc. Toda esa estructura la crea esa persona en su unidad. Y acto seguido comparte cada una de esas carpetas con los grupos adecuados de la organización, de manera que el área o el departamento de administración lo comparte con la gente de administración, el departamento de comunicación con la gente de comunicación, etc. De tal manera que cada uno va a recibir todas esas carpetas como compartidas con ellos y se lo añaden a su unidad. Una vez que esas personas, ya toda la gente de la organización, tiene añadido a su unidad la carpeta de su departamento, trabaja ahí. Trabaja en la carpeta de su departamento. De tal manera que ya no se tiene que preocupar de estar compartiendo cada uno las cosas con su departamento. No, ya por trabajar ahí dentro, ya está compartido con su departamento. Luego lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿vale? Pero esto es básicamente
la segunda forma de trabajar. Y la tercera forma de trabajar son las unidades compartidas, que es, veis que Google lo ha separado, son como dos espacios distintos. Las unidades compartidas es otra cosa, donde voy creando unidades, donde podría yo crear, como organización, pues una unidad para cada departamento o para cada área, y una unidad para cada proyecto, y una unidad para cada temática, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta manera es o sea, para una organización que empezase a trabajar con Google hoy, esta sería la forma totalmente recomendada de trabajar, porque las unidades compartidas están pensadas para eso. Es que están diseñadas para ser usadas precisamente como el espacio corporativo de una entidad. Ya veremos luego el detalle de por qué, pero la cosa es que, hacerme caso de momento, o sea, creedme simplemente que las unidades compartidas es como una organización, es más lógico que trabaje de forma corporativa. ¿Y para qué quedaría mi unidad entonces? Para las cosas de cada uno. Cada uno estaría en mi unidad metiendo sus cosas, las cosas que no son de trabajo, o que son de trabajo pero son borradores, no son de su departamento, o digamos que no le interesan a su departamento, son cositas suyas, ¿vale? De tal manera que todo lo que de verdad es trabajo y de verdad es corporativo y es de mi departamento, de mi área o de lo que sea, tiene que ir en la unidad compartida correspondiente. Esto sería más o menos la visión de las tres maneras de trabajar en Google Drive. ¿Por qué Entre Culturas no está trabajando con esta última, que es la recomendable? Porque Entre Culturas empezó en el 2015 a usar Google cuando todavía las unidades compartidas casi ni existían. Existían unas cosas que se llamaban de otra manera, no me acuerdo ya cómo eran, espacios, no sé qué, y no estaban nada desarrollados y no servían para casi nada. Pero es que en estos años Google lo ha ido desarrollando y a día de hoy ya el sentido es usar la unidad compartida. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Tiene dos grandes diferencias. Una es cómo funciona la permisología, y lo vamos a ver en detalle después en cada una de ellas. Y otro es el almacenamiento. Y esto es fundamental. Esto es la gran diferencia. Vamos a ver, ¿sabéis que cada cuenta de Google, en la edición donada gratuita para ONGs, que es la que tenemos en Entre Culturas y me imagino que tendréis en otras entidades, cada cuenta tiene una cuota de 30 gigas. Cada persona, cada usuario tiene 30 gigas en su cuota. Esa cuota es la que puede usar metiendo ficheros en mi unidad, metiendo ficheros en su unidad, ¿vale? Todo lo que la persona cree o suba aquí, en la zona de mi unidad, le va a imputar y le va a ir consumiendo cuota. Vale. En cambio, todo lo que la persona suba en una unidad compartida no le imputa a esa persona y no le consume su cuota. Le consume cuota a la organización entera. ¿Y esto cómo puede ser? No sé cómo se come esto. Es muy sencillo. En realidad, la cuota que Google le da a la organización es la suma de los 30 gigas de cada uno de sus usuarios. De manera que si una entidad tiene 2 usuarios, la organización tiene 60 gigas de cuota. ¿Vale? Entonces, en esa organización, poneros que la persona A casi no usa Drive o no lo necesita y solo lleva consumido 1 giga. Ha subido ficheritos por el tamaño de 1 giga. Mientras que la persona B ya ha subido 30 gigas, ha copado toda su cuota y ya no tiene espacio para seguir trabajando en Drive. Sin embargo, la entidad tiene 31 gigas consumidas y todavía le quedan 29 libres. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es lógico trabajar en unidades compartidas?
porque entonces, si esos 31 gigas estuviesen en unidades compartidas, la persona B podría seguir trabajando y seguir subiendo ficheros en unidades compartidas, ¿vale? Porque aún quedan 29 gigas libres. Entonces, no es que lo que yo suba sea gratis totalmente y no le impute a nadie, le imputa a la organización, le está consumiendo, sí, pero la organización, lo bueno que tiene es que todo el espacio que tiene está distribuido entre todos sus usuarios. Y hay usuarios que no necesitan usar casi Drive, necesitan mucho menos espacio que otros, ¿vale? ¿Y qué ocurre con la edición de ONGs? Una cosa muy curiosa, y es que esa edición de ONGs tiene usuarios ilimitados. Entonces, como tiene usuarios ilimitados, indirectamente tiene espacio ilimitado. ¿Por qué? Porque si la entidad entera se llena, imaginaos que se llenan ya los 60 gigas de esa entidad, no tiene más que crear un nuevo usuario, aunque no lo use nadie, que ya tiene 30 gigas nuevos. ¿Vale? Este es el funcionamiento a día de hoy. O al menos, bueno, vamos a poner a día de hoy. Ahora, este tipo de cosas son muy cambiantes y yo me temo que en algún momento ya ocurrirá que Google empezará a poner limitaciones, restricciones y empezará a rebajar. Y ya no será, pues, por ejemplo, usuarios ilimitados, o hará algo para que esto no sea un chollo de tal calibre, ¿no? Porque realmente es un chollo, porque no estamos pagando absolutamente nada por espacio ilimitado. ¿Qué pasa? Que esto ha sido en las primeras décadas para que entremos todos y tal. Ahora que justo el año pasado Microsoft ha hecho un cambio importante en sus donaciones, las ha restringido muchísimo. Vamos a empezar a tener unos costes bastante mayores que antes. Pues probablemente Google vaya detrás. Entonces habrá cambios ahí. Pero a día de hoy esto funciona así. Además, sucede que yo esto lo vi cuando todavía en el panel de administración se veían estas cosas. Ahora las han ocultado. Yo me las sé porque las vi en su día. Ahora ya no me dicen cuánto tiene entre culturas de espacio. ¿Vale? Yo lo vi en su día porque lo ponía. Ahora ya no. Entonces, no es de extrañar que también esto hagan cambios y ya sea incontrolable. Yo ya no pueda como administrador controlar de verdad cuánto espacio tiene entre culturas. Pero bueno, de momento esto es así. Entonces... Javi, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdona, o luego hacemos las preguntas. Sí, hazme preguntas. No, la idea es fenomenal esto, pero esto acá lo hacemos, lo vamos a hacer o lo vais a hacer o no, porque ahora estamos trabajando todos en unas carpetas que se crearon al principio y ahí están. Digo, para saber un poco si no sé si es una invitación a que se creen unidades o que lo vais a hacer desde informática. Sí, no quiero yo ya desde ahora mismo, desde este curso, decir, venga, empezar a hacerlo ya. No. Yo tengo que un poco organizar, coordinar y sobre todo, sabéis que este año va a ser el proyecto de la Unión Europea y en ese proyecto vamos a hacer un análisis un poquito global de no solo Google, comparar Google con Microsoft, con otras opciones y para solucionar pues, limitaciones, restricciones como esta de las cuotas, pero hay otras también. Entonces, llegaremos a una conclusión. Hasta que lleguemos a esa conclusión, yo lo único que diría es que si surge una temática nueva, sí tratéis de meter la comunidad compartida. No tanto deciros, venga, cooperación, trasladar cooperación entero a unidades compartidas, eso no. Pero mirad, por ejemplo, encuentros anuales. Yo ya estoy diciendo, yo ya estoy promoviendo que toda la documentación de los encuentros anuales se guarden en una unidad compartida y que hasta ahora se venían guardando en carpetas del departamento de personas, ¿no? Y tal. Entonces, hay temáticas muy independientes que no molesta para nada
el empezar a trabajarlas en unidades compartidas. Y esto está muy bien, porque nos va a ser muy útil a todos los que trabajemos, nos quita el estrés de las cuotas, etcétera, ¿vale? Pero no a los departamentos. Ahora bien, yo, el departamento de informática me lo trasladé a unidad compartida entero hace un año ya. Yo llevo trabajando en unidad compartida departamento de informática desde hace un año, ¿vale? Sobre todo para ir probando, para probar esa migración y para ir probando si esto trae problemas o no, ¿vale? Yo iría poco a poco, hay departamentos que les podría ser fácil trasladar poquito a poco, hay departamentos que les podrá ser bastante complejo, ¿vale? Entonces, para los que, yo os diría que los que no os sintáis todavía muy en ello, no os pongáis a trasladar nada. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a pasar ahora, por cambiar un poquito y tratar, yo he intentado también ordenar el temario, de manera que cambiemos un poquito y no sea demasiado homogéneo y aburrido. Una cosa muy distinta, aunque luego retornaremos a los detalles de lo que contaba hasta ahora. Que es muy importante el tema de, ¿vale? Yo estoy usando Drive, yo Drive lo uso de momento, solo lo puedo usar en el navegador, porque Drive es una cosa que está en la nube, ¿verdad? Vale, pero existe, como os decía antes, la opción de usarlo desde el ordenador, desde Windows. ¿Cómo? Sincronizando, igual que hace todos, igual que Dropbox sincroniza, igual que OneDrive de Microsoft sincroniza, bueno, pues el Drive de Google también sincroniza con una aplicación. ¿Dónde está esa aplicación? Si vais al Drive, quien no se la tenga instalada todavía, es muy sencillo, desde esta rueda de entrada del Drive, tienes aquí, instala Drive para ordenadores. No voy a enseñar ahora cómo se instala, pero es sencillo, se descarga el fichero, se ejecuta, se instala, y una vez instalado, muy importante, esto sí lo digo ahora, muy importante, hay un par de configuraciones que hay que hacerse desde el principio, antes de empezar a usarlo. Entonces, que si no te acuerdas, si no sabes hacerlo, pides ayuda a informática, pero ya las comento desde aquí. En cuanto te has instalado el Drive para ordenadores, te va a aparecer básicamente esta pantalla, en cuanto te instalas el Drive para ordenadores. Esta pantalla que es de configuración inicial. Bien, esto primero de aquí no lo comentamos, no lo usamos. Es lo contrario, es sincronizar mi ordenador hacia la nube, como hacerme una copia de mi ordenador en la nube. Eso no lo usamos. Este segundo es sincronizar mi Drive en mi ordenador. ¿Vale? Entonces, de esto, de lo que viene aquí, típicamente no hay que tocar nada, porque lo que viene por defecto es lo bueno. De estas dos opciones, y os explico, dice ver archivos sin descargarlos. Es que esto es la gran característica de la sincronización de Google, que no la hacían los demás, ni Dropbox ni los demás. Y es que yo me puedo sincronizar toda la documentación de la casa entera, que ocupa muchísimo más que el espacio de mi disco duro de mi ordenador, que no pasa nada, no se me llena el ordenador, porque esa sincronización funciona en forma de streaming. Es decir, como los vídeos de YouTube. Yo por ver un vídeo de YouTube no me lo descargo. Yo puedo ver un vídeo de YouTube y ese vídeo puede ocupar 5 gigas y no me tengo que descargar esos 5 gigas. Para nada. Porque funciona en streaming. Es decir, se está descargando puntualmente lo que estoy viendo y se borra en cuanto lo he dejado de ver. Eso es más, a grosso modo, el streaming. Entonces, pasa lo mismo con los ficheros de sincronización de Drive, que yo los veo y cuando los abro se me ha descargado temporalmente, cuando los cierro se me borra. Entonces, eso es súper útil para que yo pueda sincronizar todo. Eso sí, solo funciona cuando tenga internet.
Si no tengo internet, dejo de verlo. Luego vemos que, entonces, ¿qué hago cuando no voy a, si me voy a viajar a un país donde no voy a tener internet, ¿qué hago? Ahí sí, entonces tengo que descargar la carpeta que me interese. Pero eso es otra historia. Vale. Y otra cosita que hay que tener muy en cuenta sería en esta rueda dentada, ¿vale? Y esto sí es muy importante, que todo el mundo verifique esto. Yo tengo dos cuentas configuradas, ¿eh? Se puede hacer eso. Yo sobre la misma aplicación de Drive para escritorios, me he puesto dos cuentas, la personal, Gmail, y la de trabajo. De la personal no hablamos. Bajo para abajo y aquí tengo la de trabajo. Vale. De esto tengo que verificar dos cosas. La letra de unidad que va a usar la sincronización. Por defecto se pone una, no sé cuál. ¿Vale? Bueno, lo que es muy importante es que la organización decida qué letra va a usar y que todo el mundo use la misma. No es que no funcione si usamos letras distintas, funciona. Pero es muy conveniente, pensando en el futuro, que todos estemos usando lo mismo. Porque así luego los enlaces, las rutas de los ficheros va a coincidir para todos por igual. Pero si uno está usando H y otro está usando D, la ruta deja de coincidir y eso es problemático cuando queramos hacer cosas en el futuro, ¿vale? Entonces, que todo el mundo se ponga la misma. Y en Entre Culturas hemos decidido que usamos H. Se acabó. Todo el mundo usa H. Verificad si estáis usando H en vuestro Google Drive. La otra cosa muy importante también a tener en cuenta, aunque no es que se vaya a usar mucho corporativamente no usamos esto para subir fotos, ¿vale? Pero si lo usáramos, que lo tengamos en ahorro de almacenamiento, para que las fotos no se me suban en gran calidad. Nada más. El resto se deja como está. Bueno, con esto yo tengo mi Drive para escritorio. ¿Y eso qué significa? Significa que yo abro mi explorador de Windows. Está costando. Abro mi explorador de Windows y voy a ver la letra H, la unidad H, ocupada por la cuenta corporativa de Google. Y aquí se me ha sincronizado todo mi unidad y también las unidades compartidas, ¿vale? Todo mi unidad. Tengo aquí todo. Y también las unidades compartidas, que yo tengo permisos para ver, ¿vale? En la letra E me puse mi cuenta personal, mi Gmail particular. Entonces veis que yo puedo tener perfectamente sincronizando dos cuentas simultáneamente. Vale. Entonces, esto ya está. Aquí paramos con el tema del Google Drive para escritorios. Que sepáis que os recomiendo que todo el mundo os lo pongáis, aunque no lo estéis usando, para que quien sí lo está usando. Sobre todo lo está usando las personas que usan documentos de Office. ¿Por qué? Porque los documentos de Office, un Excel de Office, un Word de Office, si trato de abrirlo desde el Drive del navegador, se me va a abrir, cada vez Google ha ido haciendo mejor la posibilidad de editar documentos de Office en el navegador, pero no es lo mismo, no llega a ser del todo igual, ¿vale? No tenemos toda la funcionalidad que tiene el Word y el Excel de Office. Entonces, para eso es para lo que se usa sobre todo el tener sincronizado el Drive. Tengo aquí mis carpetas y cualquier fichero que sea un Word, como este, por ejemplo, yo le abro aquí sin ningún problema. Se me va a abrir en Word. Está el ordenador un poco lentito porque como lo he actualizado y reiniciado, pues le cuesta un poco. Vale, se me abre el Word. Lo puedo trabajar el Word, todo lo que quiera. ¿Vale? Ahora está en modo no sé qué. Bueno. En vista... No sé, se me ha abierto en una vista extraña. Pero bueno, el caso es que se me abre el Word y lo puedo trabajar. Y lo que os decía antes, cuando yo estoy trabajando el Word,
se me ha descargado temporalmente ese Word en el ordenador. Cuando lo cierro, ocurren dos cosas. De mi ordenador se quita. Y por otro lado, en Drive, ese fichero, que estará por aquí, se ha actualizado. Lo que yo haya guardado, aquí se ha actualizado, ¿vale? No se ha generado una copia ni nada de eso. Se actualiza tal cual yo he trabajado ese documento, ¿vale? Entonces, esta es la gran ventaja y la gran necesidad de usar la sincronización. Vale. Vale. Javier, Vamos a ver. Dime. Javier, una pregunta. Si estamos trabajando en sincronización para ver archivos sin descargarlos y en algún momento se necesita subir un archivo nuevo a Drive, tenemos que hacerlo por el procedimiento tradicional, sin usar el ordenador. Entramos en Drive y lo cargamos. No, podéis usar esto para crear aquí nuevos archivos. Es decir, si yo me vengo, yo qué sé, a formación y aquí, desde mi ordenador, yo creo un nuevo documento, un nuevo Excel, ¿vale? Nuevo Excel. Ok, entendido. Sí, ¿Vale? sí. No tengo más que esperar unos instantes que esto se va a sincronizar. En cuanto le aparezca la nubecita en el icono, significa que se ha sincronizado. Vale. Y entonces aquí en formación ya me aparecerá eso. ¿Vale? Vale. Y bueno, ya está aquí el nuevo Excel. Pero Javier, se crean documentos de Microsoft, no de Google, ¿no? Sí, claro. No, es que son dos cosas muy distintas, ¿eh? Una cosa es que esté en Drive y otra cosa es que el documento sea de Office o sea de Google. Yo he creado aquí un Excel de Office, ¿vale? Y como lo estoy creando en una carpeta del Drive, pues sube a Drive. Y aquí está, en Drive. Pero es un documento Excel de Office. Si lo que quiero es crear un Excel de Google, desde aquí, desde Windows no lo puedo hacer, ¿vale? Lo tengo que hacer desde aquí, eso sí. ¿Y cómo aparecen aquí los documentos que son de Google? Pues, por ejemplo, aparecen con un icono distinto, ya no se llaman docx, se llaman gdoc, ¿vale? Y el Excel, pues no me acuerdo, tienen una extensión ligeramente diferente y en el fondo, aquí, veis que pone siempre un K. Realmente esto es como si fuera un acceso directo al fichero, no es el fichero en sí, cuando es de Google. ¿Me entendéis esto? ¿Vale? Si es un PDF, pues sí, pesa lo que pesa el PDF. Si es una imagen, pesa lo que pesa la imagen. Si es un Excel de Office, pesa lo que pese el Excel. Pero si es un Excel de Google o un documento de Google, en realidad es un enlace. ¿Y yo lo puedo abrir desde Windows? Sí, pero se me va a abrir en el navegador. Es decir, si le pincho yo aquí, lo que me hace es abrirme una pestaña del navegador y me abre el documento del navegador. ¿Vale? O sea que yo puedo estar trabajando desde un lado o desde el otro muy cómodamente, muy fácilmente, ¿eh? Y cuando te acostumbras, lo utilizas mucho el estar trabajando en un sitio o en el otro según lo que estés queriendo usar. Bueno, básicamente yo uso el 90% de mi tiempo, yo trabajo en el navegador, trabajo en Drive, en el navegador, en el 90% de mi tiempo, porque es que yo genero todo en documentos Google, prácticamente no genero documentos Office. Pero sí tengo que trabajar algunos Excels que me pasan y que necesito trabajarlos en Excel, y para eso es para lo que uso yo, sobre todo, mi sincronización de aquí, ¿vale? Y esa sí que la trabajo desde Windows. Bueno, pasamos al apartado 3, al tema 3. Vamos a ver el detalle, un poquito el detalle de los permisos que se dan o que puedo dar en mi unidad, ¿vale? Los permisos que yo puedo tener en la zona de mi unidad. Vale, cuando yo digo, y aquí hago una nota,
a veces veréis que ya no digo en mi unidad, diré en la zona de mi unidad. ¿Por qué? Porque es que yo soy muy quisquilloso, ¿no? Yo soy muy detallista y no siempre querré decir en mi unidad. Es decir, un fichero que yo coloco, por ejemplo, bueno, me da igual, en la carpeta informática, un fichero que yo coloco aquí, la estoy colocando, todo esto pertenece a la zona de mi unidad, pero no la estoy colocando en mi unidad, porque la carpeta informática no está en mi unidad, está en la unidad de otro. ¿Vale? Es decir, vamos a ver, para no liaros demasiado, esto es lo que estoy diciendo es muy simple, aunque parezca muy complejo, pero simplemente es lo que yo voy trabajando aquí. Hombre, yo puedo crear cosas en mi unidad, pero en el momento en que alguien me comparte una carpeta y me la coloco en mi unidad, esa carpeta se me coloca como un acceso directo, como por ejemplo informática, ¿vale? Y yo puedo ya trabajar dentro de ella, pero es que esta carpeta en el fondo no está en mi unidad, está en la unidad de la persona que me lo compartió, ¿vale? Y entonces yo estoy colocando ficheritos en la unidad de esa otra persona. No le imputa a él su peso, no confundáis, el peso imputa a mí porque es un fichero mío, pero la estoy colocando en su unidad. Entonces, por eso yo distingo, no es lo mismo colocar algo en mi unidad que colocar algo en la zona de mi unidad. Puede ser mi unidad o la de otros. Y eso sí, eso lo digo por distinguir totalmente de colocar algo en unidad compartida. Eso es otra cosa. Eso sí me interesa a mí, separar claramente, ¿estoy en la zona de mi unidad o estoy en la zona de unidades compartidas? ¿Vale? Bien, cierro el paréntesis y aunque no hayáis entendido muy bien esto, posiblemente a algunas o algunos no lo hayáis captado muy bien, posiblemente iremos viendo y lo iréis entendiendo mejor más adelante. Vale, entonces, ¿cómo se trabaja en mi unidad? Ya sabéis, yo tengo carpetas, fijaos, todas las carpetas que aquí me salen y que no tienen la flechita no son accesos directos y por tanto son carpetas que he colocado en mi unidad y están aquí, físicamente están en mi unidad, están aquí. Y todas las que tengan una flechita son accesos directos, alguien me ha compartido y están en otro lado. O podría ser un acceso directo de algo mío que yo me haya creado, algo, por ejemplo, me puedo hacer un acceso directo de esta subcarpeta de aquí y ponerla arriba. Bueno, son accesos directos. Normalmente estos accesos directos vienen de otro lado, de algo que me han compartido. Y desde luego estas de aquí, las que no tienen flechita, son cosas que tengo en mi unidad. Todo esto está en mi unidad. Todas estas que estoy señalando, ¿vale? Bien. Ahora, la carpeta del departamento de informática, os dije antes y ahora os lo voy a enseñar más en detalle, que la creó una persona creó toda la estructura de los departamentos y lo compartió con toda la gente de Entre Culturas. Esta carpeta me lo compartió y yo me la agregué a mi unidad y es un acceso directo. Esta carpeta, fijaos, si yo entro, por ejemplo, me da igual, en esta misma, Lucidchart, que es una carpeta de mi unidad. La ruta sigue mostrando que está en mi unidad. Mi unidad, Lucidchart. Fenomenal. En cambio, si yo abro algo que no está en mi unidad, sino en la de otro, alguien me lo compartió, desaparece mi unidad, porque ya no está en mi unidad, sino que está en una ruta que está en la unidad de otro. Javi, y una pregunta. Dime. Perdona. Termina así. No, digo, esto va a pasar siempre, ¿eh? Siempre que me comparten algo y me lo coloco como acceso directo en mi unidad, bueno, pues ya aquí como inicio de ruta nunca vendrá mi unidad. ¿Vale? Dime la pregunta, Raquel. Sí, si yo creo un archivo en una carpeta que no he creado yo,
eso se guarda en mi unidad o en la unidad de la persona que creó esta carpeta. Se guarda en la carpeta, en esa carpeta y por tanto en la unidad donde esté. Se guarda en otra unidad. Vale. Sí, pero esto en el fondo da igual. Bueno, a mí me importa No. por el tema del borrado, pero igual luego lo vamos a ver más Sí, adelante. por el tema del borrado, sí. Por el tema del borrado importa mucho y por eso luego tengo un apartado especial para el borrado. ¿Vale? Importa Una mucho ahí. pregunta, sí. Una pregunta más, Javi. Sí. Yo estoy notando que en mi unidad se está llenando cuando envío archivo por correo y no los adjunta, sino los comparte por Drive, veo que aparece luego en mi unidad. ¿Eso es por defecto que lo hace Gmail o cómo es? Por ejemplo, te mando un archivo muy pesado, no cabe como adjunto y lo adjunto como Drive. Y ahí se carga. ¿Es así? No sé a qué le estás llamando adjuntar como Drive, porque si lo que estás llamando Por ejemplo, es... yo tengo un zip con muchísima factura que te quiero pasar. Sí. Lo envío en correo, pero por el tamaño no carga como adjunto, sino carga en Drive. Voy a mi unidad y ahí está mi zip, aunque inicialmente no estaba. Para que la otra persona lo descargue y después lo puedo borrar, ahí me armó un lío yo. Sí. Bueno, si no, para otro momento, vaya, si no. Vale, bueno, es que no me quiero liar mucho, pero a ver, eso luego de todas maneras vamos a ver una cosa sobre esto, justamente, ¿vale? Que va a ser las diferencias entre adjuntar aquí, creo que te refieres a esto mismo. Sí. Como un fichero que si es muy pesado no me va a dejar adjuntar un fichero en el email, ¿vale? O incluso aunque me deje, pues bueno, por las razones que seas, no me interesa. Y tú lo que haces es insertar con Drive. No. Insertar con Drive no, porque si yo le envío a un socio externo, ¿Sí? lo ponga ahí, entonces el mismo Gmail me lo pone en Drive. Dije, compartir en Drive. No, es que eso... No, ahí me falta un paso que no estoy entendiendo de lo que tú dices que haces. Es decir, si no le das a adjuntar aquí, ¿cómo se lo estás mandando? La adjunta acá, pero por ejemplo es una carpeta de zip que pesa mucho. Que Sí, tienen... pero no sí. lo pone abajo, no lo pone como, sino lo dice compartir en Drive, sin poner yo el enlace. Vale, Pongo una cosa muy pesada. Vale. Creo que ya te entiendo. Es que yo no me ha pasado eso nunca, pero creo que ya sé lo que dices. Es decir, lo que dices es, tú tienes un fichero muy pesado aquí en tu ordenador. Sí. Tratas de adjuntarlo con el clip. Sí. Intentas adjuntarlo. Y cuando lo seleccionas, Google te dice, esto no lo puedes adjuntar porque es demasiado pesado. Y entonces te propone, ¿lo quieres insertar como enlace de Drive? Y tú dices sí. Y entonces ahí lo que hace Google automáticamente, aunque no te lo ha avisado, pero lo que hace es que te lo sube a Drive en tu unidad y entonces ya lo coloca aquí como un enlace de Drive. Eso ¿vale? Es. Y yo tengo mi unidad llena de esas cosas que de vez en cuando tengo que limpiar, entonces, ¿no? Claro, sí. Ya. ¿Vale? Bueno. Vale, vamos a continuar, ¿vale? Y luego podemos ver un pelín ese tema. Entonces, vamos a ver, ya no sé de dónde estaba yo hablando. Ah, sí. Sí, vamos a ver. ¿Os acordáis que os dije que en Entreculturas una persona de informática había creado al principio toda la estructura de las carpetas? Esa persona fue una cuenta que yo creé y la llamé gestor documental. Tengo abierto aquí la cuenta de gestor documental en otro navegador distinto, ¿vale? Para no liar. Voy a estar, que sepáis, os aviso, voy a estar para efectos de la formación cambiándome de cuentas de vez en cuando para enseñaros cosas. Entonces veis que tengo un navegador con mi cuenta, de aquí abajo, con mi cuenta de Entreculturas, otro navegador con la cuenta de gestor documental y otro navegador con una cuenta de un informático. O sea, una cuenta de informático de voluntarios, ¿vale? Bien, entonces, yo os muestro ahora el Drive de gestor documental. El señor gestor documental no es nadie y no utiliza, desde el 2015 no utiliza Drive. Nadie utiliza esta cuenta. Pero con esta cuenta, yo creé toda la estructura del Drive de Entreculturas. ¿Vale? Creé la primera carpeta Drive Entreculturas. Dentro de ella
todas las delegaciones y la sede central. Dentro de cada una, dentro de sede central, todas las áreas. Y dentro de cada área, todos los departamentos. La estructura, el esqueleto, sin pesar nada, porque eran solo carpetas, no eran ficheros. Y eso, veis, que está creado en mi unidad de gestor documental. ¿Vale? Y acto seguido lo que hice fue compartir cada una de estas carpetas con los grupos adecuados, con los grupos que correspondan. Por ejemplo, pues, organización interna pues, con organización interna, PEC con la gente de PEC, etc. Sede central lo compartí con todo sede central en modo de lectura. ¿Por qué? Para evitar que nadie me pueda cambiar esa estructura. Toda esta estructura, los primeros niveles, las tengo restringidos a que la gente solo lee, no edita. Para que no empiece la gente ya a crear carpetas a nivel raíz. ¿Vale? Y ya está. Y con sede central y con algunos grupitos especiales también y se acabó. Gestor documental es el propietario y luego conmigo como editor para poder administrar esto. Y se acabó. ¿Vale? Esta es la forma en que llegamos a crear un espacio corporativo para todo el mundo desde la unidad de un señor que se llamaba gestor documental. Y la forma de simular o de repetir lo que nosotros en Entre Culturas veníamos llamando desde siempre el G. Para los que no sois de Entre Culturas, para las que no sois de Entre Culturas, en Entre Culturas, antes de utilizar Google, lo que hemos venido usando siempre es un servidor físico local en la oficina de ficheros, donde metemos todos los ficheros de trabajo donde todo el mundo trabaja. Entonces, a todo el mundo le hemos conectado la carpeta principal de ese servidor en la unidad G. Como lo hemos conectado en la unidad G, ya todo el mundo sabemos, le llamamos G. Sabemos cuando decimos G, eso está en G, sabemos que quiere decir que está en el servidor de ficheros corporativo. Está en G. Entonces, todo el mundo está habituado a trabajar en la carpeta de su departamento correspondiente dentro de G. Y la gente no trabaja en el C de su ordenador, porque sabe que eso ni se le está haciendo copias de seguridad, ni, oye, el día en que se muera su portátil, eso desaparece. Pero G no. Bueno, pues entonces, esto era lo normal. Pues hemos intentado hacer algo similar, traducir eso mismo en Drive de Google. Hacer un G, pero en Drive. Un G en Google. Y le llamamos el G de Google. ¿Y cómo lo hicimos? Como os he comentado. Que la cuenta ha creado toda la estructura en su unidad y luego la comparte con todo el mundo. Y al final todo el mundo tiene, como recibió compartición de eso, pues cogió su departamento y se lo puso en su unidad. Y ya todo el mundo trabaja ahí. Entonces, las personas de administración no deben crear ficheros en su unidad sin más. Deben crear ficheros en la carpeta administración. ¿Vale? En el documento que os he enlazado ahí, que se llama sobre gestión de permisos y borrado, en este, aquí tenéis una imagen muy clarita de cómo va esa estructura. Estructura de carpetas, sede central, luego áreas y luego departamentos. Y, por supuesto, creamos la misma estructura de grupos. Grupos de sede central contratados, áreas contratados, departamentos contratados. Sede central voluntarios, áreas voluntarios, etc. Y así es como podemos ir asignando permisos pues, al área no sé qué, a través del grupo del área no sé qué. Y al departamento no sé qué, a través del grupo del departamento. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo funcionan los permisos, decíamos, en mi unidad? Bueno, pues yo, por ejemplo, vamos a
Vamos a ver. El departamento informática. Esta es la carpeta de mi departamento, me la puse en mi unidad, es un acceso directo y dentro estaría todo mi departamento. No lo está, no lo veis porque os dije que hace un año yo me traspasé todo a unidades compartidas, pero imaginaos que aquí está toda la documentación de informática, ¿vale? Bueno, esto lo ve. ¿Quién tiene esto compartido? Dentro de la carpeta informática me vengo a compartir y veo que gestor documental era el propietario de esa carpeta, se lo compartió a informática contratados como editores y a informática voluntarios como editores, ¿vale? Y luego hay alguna, bueno, y por supuesto heredó sede central como lector, ¿vale? Ahora vemos lo de la herencia. Heredó sede central de arriba como lector y ya está. Y alguna personita extra que pusimos y se acabó. Y esa es la permisología que tiene, ¿vale? Cualquier fichero o carpeta que yo meta aquí dentro, automáticamente hereda esos mismos permisos. No me tengo que preocupar de más. Este ficherito tiene los mismos permisos. No me tengo que estar preocupando de nada. Otra cosa es que los puedo cambiar. Por defecto hereda, pero luego los puedo cambiar. Entonces, vale. ¿Quién puede cambiar permisos? ¿Quién puede compartir? Y cambiar permisos es lo mismo que compartir en Google. Lo mismo, ¿eh? Compartir con alguien es darle permisos a alguien. ¿Quién puede? Solo los editores. Solo los que tengan permiso de edición. Vale. Esos pueden añadir, quitar permisos y, por tanto, yo solo podré compartir algo a alguien si soy editor de ese elemento. ¿Cómo se propaga? Cuando yo doy un permiso a alguien en una carpeta, yo que sé, por ejemplo en esta, ese permiso que doy se propaga hacia adentro, el mismo permiso para todo lo que hay dentro, ¿vale? Se propaga hacia abajo solo sobre los ficheros de los que yo sea editor. No sé si entendéis esto. Me vengo a una carpeta que esté un poquito más llena, por ejemplo, en sede central, operación, yo qué sé, proyectos federativos, esta misma, ¿vale? Lo primero, yo no sé si soy editor aquí. Vamos a mirar. Le doy compartir. Como me deja es que sí soy editor. Vale. Si yo aquí añado a cualquier permiso, pues lo que yo añade se va a propagar por dentro sobre todo esto, pero solo sobre aquello de lo que yo sea editor. Si de esta carpeta me quitaron el permiso y solo soy lector, no se va a propagar aquí ese permiso que yo añado, ¿vale? Y cuando quito un permiso pasa lo mismo exactamente, ¿eh? Si yo quito un permiso de una carpeta, pues se propaga esa anulación de permiso a todo hacia abajo de lo que yo sea editor. ¿Cómo se configura el permiso? Muy rápidamente, porque estos muchos ya lo sabéis, ¿eh? Bueno, configurar el permiso, como os decía, normalmente lo hacemos desde botón derecho compartir. También se puede hacer desde la flechita. Si yo abro esta carpeta, la tengo aquí, desde su flechita, pues lo mismo, compartir. Y vemos que la ventana tiene dos zonas. Lo primero, la de abajo. Esto es 3 niveles globales de permisos. ¿Vale? Voy a obviar esto. Vamos a quedarnos con... vamos a quedarnos con estos 3. Restringido, Fundación Entre Culturas y cualquier persona con el enlace. El nivel restringido, no lo quiero yo hacer ahora, significaría que solo las personas que estén aquí arriba listadas van a acceder y el resto no accede. Ni B. El nivel Fundación Entre Culturas, que en realidad en cada entidad aquí pondrá el nombre de la entidad, pues será compartir con toda la entidad y luego ya del modo que yo quiera, editor, lector o comentador.
Y el nivel cualquier persona con el enlace significa que si yo mando este enlace a alguien incluso de fuera de mi entidad, del público del mundo mundial, pues podrá editar, leer o comentar según lo que yo ponga, ¿vale? Si yo acto seguido, además, puedo añadir personas concretas, especialmente si aquí he puesto restringido, fundamental. Pongo personas concretas y les pongo permisos concretos. Los permisos en los ficheros, ya sabéis que son lector, comentador, editor. No hay otra cosa. Y hay una cosa especial que funciona en la zona de mi unidad, que es añadir caducidad. Y esta funcionalidad no existe en las unidades compartidas. Lo de añadir caducidad a este permiso. Significa que en tal fecha automáticamente pierde el permiso. Se le quita. Bueno, pues esto es el tema de... vamos a ver, que no me salte nada, los permisos... Los permisos en la zona de mi unidad sobre Javi, cualquier fichero o carpeta. Sí. Un documento que tú puedes ver pero no editar, ¿lo puedes descargar y después trabajar sobre él para ti? Sí, salvo que hayan configurado que no, pero por defecto es que sí. Vale. Vale, a ver si me acuerdo dónde. No sé si es compartir. ¿Dónde era? Es que ahora mismo no me acuerdo dónde se configuraba. ¡Qué rabia! Aquí no. Cualquier persona. Ay, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, luego ya lo intentaré y si eso ya os lo pondré algún mensajito en el Slack o algo así, ¿vale? Esta pregunta. Javier, otra pregunta. Cuando se comparte con enlace, yo la idea que tengo es que el enlace es siempre el mismo, pero según tú lo tienes configurado en el compartir, yo puedo compartir como enlace, como lector, y ese enlace que le he mandado a la persona, si luego lo cambio, le sirve. Y si lo restrinjo, entiendo que ese enlace deja de funcionar, ¿no? Exacto. El enlace es siempre el mismo. Vale. No es un enlace para editar y otro enlace para leer. Vale. Es el mismo enlace y solamente yo, según el permiso que tenga, podrá hacer una cosa u otra con ese enlace. ¿Vale? Ajá. Vale. A la hora de compartir una carpeta o un fichero, ¿vale? Cualquiera, yo puedo hacerla de tres formas. La más cómoda, pues como hemos dicho, botón derecho compartir y, por ejemplo, le digo a Borja. Bien, perdón. Bueno, Borja, vale. Y entonces decido, se lo voy a compartir con tal permiso. Puedo notificar o no a la persona que se lo estoy compartiendo. Pues si estamos en la situación de que le quiero mandar algo a alguien, pues sí, se lo voy a notificar y le voy aquí a escribir un mensajito, ¿verdad? Oye, que te mando esto, tal y cual, y enviar. Esto es una forma muy cómoda de compartir algo a alguien. Tiene una pequeña desventaja, un pequeño problemilla, y es que a lo mejor esa persona ya tenía permiso de antes, no me he dado cuenta, o bien porque ya estaba en todo este listado, que es muy largo, o bien porque ya está incluido en un grupo, ¿vale? Ya está incluido en un grupo de todos estos, y yo no pierdo el tiempo en estar mirando si ya está o no está. Entonces entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor estamos redundando. No pasa nada en absoluto, pero estamos metiendo ruido aquí. Hay mucha gente aquí que seguro que sobra porque ya estaría probablemente en algún grupo, ¿vale? Es una pequeña pega de limpieza, ¿vale? Y por tanto, el día en que vaya a querer quitarle el permiso a esta persona, puede liarme más, porque tengo que estar preocupándome de si está como persona, pero también de si está como grupo. ¿Vale? Sí, Ramón. No, me viene muy bien la pantalla que tienes abierta. Yo con esto de los permisos reconozco que soy un poco obsesivo. En esa presentación hay mucha gente que posiblemente tenga que leer la presentación,
Pero fijaros que hay mucha gente que es editor y es muy probable que la persona que ha hecho la presentación y que la ha querido compartir no es consciente de que cualquiera de esas personas pueden hacer cambios. Es verdad que en Drive nada es definitivo, pero yo lo que quería es como subrayar qué importante es lo de los permisos, saber que se hereda el de la carpeta donde está metido el archivo y me sorprendería mucho que esa presentación, por ejemplo, la tengan que trabajar entre 40 personas. Es probable que la tengan que conocer 40 personas, la tienen que trabajar 3. Eso yo creo que yo la invitación que os hago es que miréis archivos que son un poco sensibles y que veáis si hay tanta gente con permiso como queríais, porque luego os encontréis con esta versión. El caso es que no es exactamente, y es que alguien la cambió pensando que la cambiaba para sí, y la ha cambiado. Bueno, entonces me viene muy bien el ejemplo porque veo que ahí hay mucha gente y mucha gente que además está como editora, lo cual es... Y bueno, De hecho, no veía esta lista de distribución, proyectos LAC, ahí está todo el mundo. Bueno. De hecho, esto se ha hecho bastante aposta porque fíjate que se ha compartido como editor a cualquier persona con el enlace. Y claro, es que se llama presentaciones del encuentro. Yo creo que esto es una carpeta donde se quería que, que mucha gente colgase aquí cosas. ¿Vale? Pero efectivamente tienes toda la razón y hay que, claro, con el tiempo llevamos ya 8 años usando Google Drive y entonces con el tiempo esto se va llenando de permisos que descontrolamos un poco y que habría que tenerlo un poquito más controlado, efectivamente. ¿Vale? O bastante más controlado. Sí. Vale. Porque si no se hubiese compartido como editor, no podríamos colgar cosas. No podríais colgar cosas, no. Vale. Porque fíjate que es permiso de editor sobre la carpeta. ¿Vale? Entonces podríais ver la carpeta, heredaría que podríais ver los ficheros de dentro, pero por defecto no podríais aquí crear más. Vale. Vale, y entonces esta era una manera de compartir. Otra manera de compartir es enviarle, y esto era lo que decía Mimi, enviarle un email a alguien, en el caso de antes, Borja, le quiero enviar un no sé qué, le envío ya desde Gmail un email, bien, y aquí le quiero poner el fichero. Aquí también tengo varias maneras de hacerlo, una más rollo y otra más fácil y cómoda. La rollo, pues es venirme aquí, coger el fichero, incluso, vamos a ver, este no porque no son, este mismo, vamos a ver. Copiarme todo este enlace de aquí, ¿verdad? Que es el fichero y ponérselo aquí. Esto es un horror, lo hace mucha gente todavía, pero esto es un horror. Primero que es un rollo, he requerido varios pasos y segundo que es muy feo también. Me deja aquí, no me pone ni el título del fichero. ¿Vale? Otra cosa, más rollo aún, que yo primero me escribiese el título, presupuesto, y sobre el título le pusiese un enlace normal de internet y el enlace que le pongo es el del fichero. También lo he conseguido, pero un rollo para mí. También, ¿vale? Todo esto se simplifica si lo que hago es usar el botón de insertar archivos con Drive. Me abre un navegador del Drive, busco el fichero en concreto que estoy queriendo poner, el que sea, vamos a ver si encuentro algo, este mismo, lo inserto y me lo ponen bonito además, ¿vale? Este es 1000 veces más cómodo y más agradable para quien lo recibe. Vale, ¿cuál es la diferencia entre insertar con Drive y adjuntar un archivo? Adjuntar el archivo, la primera diferencia es que la tengo que coger, tiene que estar en mi ordenador, en mi dispositivo, y entonces me pide que lo coja de mi ordenador. La segunda diferencia es que cuando lo pongo, este fichero pesa sobre este email.
es un adjunto que pesa en el email. Si es y estoy llenando el email de peso, tanto el mío como el del receptor. Y si lo envío a 100 personas, estoy multiplicando por 100 el peso de este fichero. Muy importante también. Tercera diferencia, que este fichero es una copia de mi fichero original. Mi fichero original está en mi ordenador y esto es una copia que recibe la persona. La persona, este fichero, puede empezar a modificarlo y yo esas modificaciones no las veo. Cuarta diferencia, que yo pierdo el control de este fichero. Si mañana me arrepiento de haberle mandado este fichero, ya no puedo hacer nada, ya lo tiene. Todo eso se soluciona con Drive. Lo primero, esto es un enlace, no pesa. No es el fichero en sí, es un enlace al fichero. Luego en el email no pesa. Y no estoy, aunque lo mande a 100 personas, no estoy multiplicando por nada el peso de este fichero. Lo segundo, el enlace lo controlo. Si mañana me arrepiento, quito el permiso a estas personas y dejan de verlo aunque tengan el enlace. Lo tercero, si esta persona modifica el fichero, yo voy a ver las modificaciones, porque el fichero es el mío, es el mismo, no hemos duplicado, no hemos creado una copia de este fichero, ¿vale? Tiene todas esas ventajas. Vale, y ahí vuelve a ser muy importante una cosa, lo que dijimos al principio. El otro día pasó, una persona me mandó a otra un Excel. Oye, este Excel, cámbialo y utilízalo para lo de ahora y no sé qué. Fenomenal. La persona recibió el Excel. Y entonces empezó, dice, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es hacerle una copia a esto por no modificar el original. La idea era crear un nuevo Excel usando el primero como plantilla. Vale, pero ¿y dónde creo la copia? ¿Dónde la pongo? Pues en el mismo sitio donde esté este fichero, ¿no? ¿Y dónde está? Primera cosa a saber, que tenéis que saber, para averiguar dónde está un fichero que me han mandado, que no es mío, que no sé ni dónde está de primeras, desde el propio fichero lo veo aquí. Este iconito que señala una carpeta, ¿vale? Me va a decir dónde está. Lo pincho y me va a decir dónde está. Está pensado para que luego yo lo pueda mover si quiero. Pero de primeras me dice que está en esta carpeta. Y es que además, pinchando aquí, abro la carpeta y veo dónde está esta carpeta. Esta carpeta veo que está, pues mira, nuevo programa, dentro de 7, 8 otros programas. Bueno, y ya veremos si averiguo más cosas. Vale. Lo siguiente, ¿dónde estaba? Aquí. Vale. ¿Qué le pasó a esta persona? Que aquí no se encontró el icono de una carpeta. Se encontró el icono de añadir a mi unidad. No sé si sabéis cómo es ese icono. Vamos a ver si encuentro algo. No me he preparado un fichero para eso. Perdonadme. No me lo he preparado. Claro, yo no puedo aquí ahora mismo hacerlo. Alguien me tendría que compartir algo. Pero bueno, la cosa es, aquí el icono que aparece cuando no está en una carpeta a la que yo ya tengo acceso, es añadir a mi unidad. Es decir, este es un fichero nuevo que no está en el G de Google, porque si estuviese en el G de Google me saldría la carpeta y no sé dónde está. ¿Dónde está entonces eso? Estará en la unidad de quien me lo compartió, en su unidad. Eso es un mal funcionamiento. Claro, esta persona, ¿qué ocurrió? La persona que le había creado el fichero en su unidad, suelto, cosa que no se debe hacer, se lo manda a otro y el otro no sabe qué hacer con ese fichero. ¿Y ahora dónde coloco yo esto? No, es que debería estar en la carpeta del departamento y entonces me saldría que está en la carpeta del departamento. ¿Vale? Bueno,
Vamos a ver, un momentito. Vale, decía yo, hay 3 formas de compartirle algo a alguien. Claro, la tercera forma, la más incómoda de todas, sería decirle, bueno, incómoda, sería decirle, bueno, lo tienes en la carpeta patatín, patatán, patatán, ya está. Ni siquiera te mando el enlace. Lo tienes en la carpeta de informática, o en la carpeta de administración, o en la carpeta de comunicación, en tal sitio, y lo tienes ahí. Vale, esa es otra manera. Lo único malo de eso es que a lo mejor no tiene permisos esa persona para llegar ahí. ¿Vale? De hecho, una cosa que se me olvidaba de deciros aquí, si yo estoy mandando un documento a Borja, ¿vale? Un enlace al documento a Borja, y resulta que Borja no tiene permisos actualmente sobre este fichero, cuando yo le voy a enviar, Google me va a avisar. Borja no tiene permisos. ¿Quieres darle permisos? Y me va a dar la opción en ese momento de darle permisos. ¿Vale? Vale. Javi, una Sí. pregunta sobre esto. ¿No? El tema de permiso, eso. En cooperación trabajamos mucho, y bueno, otras áreas también, con socios locales. Entonces Sí. yo no quiero dar permiso a los socios locales a toda la carpeta, por ejemplo, de mi proyecto. Y quiero manejar un poco qué le doy permiso y qué no. Entonces, pues un poco cómo mejor manejarlo esto, ¿no? Y cómo, por ejemplo, y tampoco quiero dejarle enlace directo a algunos archivos porque quiero controlar las modificaciones que hace y prefiero ver, ¿no? Que me mande otro archivo, una otra versión, eso pasa mucho ¿no? Con el informe y esas cosas. Entonces, ¿cómo recomiendan un poco gestionar los permisos? Pues con gente externa entre cultura, ¿no? Bueno, si no quieres que te toque en tu fichero original, ahí así yo mandaría una copia adjunta por email y al final, y luego te la tienen que devolver. La otra opción es que te crees tú una copia especial del fichero para esta entidad y esa es la que le compartes desde Drive y que la toque todo lo que quiera. Una carpeta, una subcarpeta donde pueda compartir ejemplo, lo que hay adentro. Sí, es que eso ya, es que tienes que, depende de si si es puntual, solo le voy a compartir este fichero y nunca nada más. O si con esta entidad estoy compartiendo múltiples, pues me creo una carpeta para ella, para esta entidad, porque me va a ser más cómodo al final. O sea, al final es que es esta forma de trabajar. Pero lo que tienes que entender es, si no quieres que te toquen tu fichero original, claro, no le puedes compartir por Drive ese fichero, porque te lo van a tocar. Y entonces, pues ya está. O haces tú la copia previamente o que la hagan ellos. O sea, o directamente lo que le haces es adjuntar el fichero con el método de adjuntar, no de insertar desde Drive. ¿Vale? Estás duplicando, pero es lo que querías, estar duplicando. Luego la persona te lo devuelve corregido, modificado todo lo que quieras y tú decides qué modificaciones tal. Yo, todas estas cosas, de todas maneras, piénsate muy bien si de verdad te importa tanto que te modifiquen tu fichero original. Porque acuérdate que todas las modificaciones que hagan, tú puedes volver a la versión anterior. Es más, le puedes dar incluso el permiso solo de comentador. Y entonces que lo que vayan modificando, en realidad sean como propuestas de modificación. Y tú las vas aceptando o no. Acuérdate que existe esa opción también, que funciona muy bien en Word y en Excel no lo tengo muy trabajado. La verdad es que ahí no me lo sé muy bien. Ahí no lo tengo tan claro. Pero en Word es buenísimo. Le das solo permiso de comentador. Entonces esta persona, cuando va a intentar editar un fichero, si solo tiene permisos de comentador, le va a pasar como si este fichero está en blanco ahora mismo. Fichero de prueba. Le va a pasar, si tú le has puesto solo permiso de comentador, va a ser como si él estuviese aquí, en modo sugerencias. No va a poder salir de aquí. Y entonces todo lo que él quiera escribir, aunque se añade como sugerencia. Y tú luego la vas aceptando o no.
esto, o sea, quiero decir, intenta evitar la trabajera que es crearte una copia, que te la modifiquen, que luego tú tengas que chequear las diferencias entre el original y la copia, y que si te gusta lo que han puesto, lo tengas tú que trasladar a tu original. Eso es un rollo, te genera mucho trabajo. Intenta evitarlo siempre a base de, no, yo le comparto las cosas e incluso si le he dado permiso de edición y él escribe y modifica, pues te acuerdas de que luego tú vas a poder siempre ver por aquí en archivo historial de versiones, ver el historial de versiones, yo voy a poder ver la versión, todo lo que él me ha añadido y me ha corregido y me ha cambiado. Lo voy a poder ver también. Bueno, digo que puede servir o no, pero soy consciente, pero solo te lo digo para que lo tengas en cuenta. Vale, gracias. En ocasiones se podría evitar el tener que mandar un segundo fichero. El problema es sobre todo los Excel. El Word sí es más fácil manejarlo así, los Excel es más complicado. No me lo tengo currado, no te puedo decir ahora mismo cómo funciona bien el tema de comentar un Excel. O sea, qué te permite y qué no, etcétera. No te lo puedo decir ahora mismo. Habría eso que mirar. Sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Javier, disculpa, estamos como a 3 minutillos de terminar, ¿vale? Entonces, bueno, porque tú lo puedas manejar eso como puedas. Sí, vale. No, ya me imaginaba yo, pero esto siempre lleva bastante tiempo el ir contando cada una de estas cositas, entonces, y el temario es muy extenso. Habrá que hacer segunda sesión. Sí, yo diría de hacer una segunda sesión, si os interesa, hacer una segunda para continuar con otras cosas. Raquel estaba diciendo en el chat como para animarte a aprovechar a estos 3 minutos con 2 cosas concretas. ¿Pero qué me dices tú, Raquel? 2 horas concretas que me dices tú. No, bueno, si da tiempo, si no, en otra sesión. Pero el tema de lo de las rutas creo que es un dolor de cabeza para muchas personas. Y luego lo del borrado de archivos. O sea, lo de las rutas, me refiero a las rutas demasiado largas que no podemos abrir los archivos, y luego el borrado de archivos, que a veces nos pasa que uno borra de repente unas carpetas y luego aparecen copias en ordenadores de los demás. Bueno, no sé. Pero vamos, que como tú lo veas, o sea, que priorices el contenido que veas. Vamos a ver. Sí, me voy a saltar todo lo que se refiere a unidades compartidas y eso lo podemos ver en otra ocasión, ¿vale? Sí, vamos al tema. Lo de las rutas largas se me ha olvidado, me lo he saltado, estaba en el punto 2, en realidad, justo donde os expliqué el tema de instalarse el Drive para escritorio, ahí os iba a hablar de las rutas largas y se me ha pasado totalmente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Cuando yo, a través de Drive para el escritorio, uso Drive desde Windows, ya entran en juego las rutas en Windows. Entonces yo tengo HMiUnidad y si entro en cooperación, que me creé, me lo puse como acceso directo, este es el de la carpeta del departamento de cooperación. Yo me la puse como acceso directo. Entro en cooperación. En el momento en que esto es un acceso directo, aparece en la ruta una cosa muy rara, hasta aquí, indicando que es un acceso directo, y después ya la ruta, cooperación. Si ya continúo, LAC, países, Perú, en ejecución, Recaico y Mago, seguimiento. Veis que también nuestro problema es que tenemos rutas ya de por sí extremadamente largas y excesivamente largas. Bueno, continuamos. Seguimiento, ejecución, pasantía. Y finalmente, por ejemplo, un fichero que se llama pasantía País Vasco del 07 al 11 de junio de 2022. La ruta que tiene todo esto es una ruta de 250 y tantos o 260 y tantos caracteres. Bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si lo intento abrir desde aquí,
Excel no puede abrirlo. No se pudo abrir, cambie el nombre del archivo a un nombre más corto o cópielo a otra carpeta con una ruta más corta. Vale. Vamos a ver. El tema de las rutas largas viene de la historia. Antiguamente, todo Windows no podía tener rutas de más de 256 caracteres por un tema de cómo funcionaba, un tema informático. Eso ya se ha superado desde hace ya no sé cuánto. Se ha superado y a día de hoy en Windows ya no existe esa limitación. Los sistemas operativos ahora pues admiten más bits, más bytes y por tanto admiten más caracteres en las rutas de los ficheros. Pero ese problema, por lo que sea, se mantiene cuando estamos hablando de algo que viene del Drive de Google. Hay una cierta incompatibilidad entre el Drive de Google y Windows, en el sentido de... Entonces, por mucho que nosotros hemos desactivado la restricción de las rutas largas en Windows a nivel de todo el dominio, a nivel de para todo el mundo, en los ordenadores puntualmente también, en todas partes, da igual. Mientras funciona en cualquier sitio de cualquier otra unidad, no funciona en la que es Drive de Google, ¿vale? Y sigue dando el error. Entonces, de momento no se puede solucionar. Lo que pasa es que podemos hacer cosas para parchear, hacer cosas, las únicas cosas que se nos ocurren, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Por supuesto, la primera de ellas, hay que tratar de acortar los nombres. No puede ser que los nombres de los ficheros sean una frase literaria. No. Un fichero no tiene que tener una frase como nombre, por favor. Y esto si lo multiplicamos nivel tras nivel, nos morimos. Vale. Lo segundo, abro paréntesis, no tiene que ver con esto, pero también intentad, aunque estamos en Google, estábamos en Google y en Google no existen ninguno de estos problemas. El problema de las rutas largas, usando Drive desde el navegador, no pasa nada. Yo puedo abrir el fichero sin problemas. Pasa en Windows. Pero como sabemos que nosotros usamos rutas demasiado largas y que lo estamos queriendo usar cada 2x3 desde Windows, pues yo os diría, por un lado, acortar rutas, por otro lado, no usar caracteres raros. Esto os lo decía hace 20 años ya. Ahora ya no importaba demasiado, pero yo os diría, mirad, no usemos tildes, no usemos paréntesis, usemos exclusivamente guiones, a ser posible guiones bajos. Y tratando de usar abreviaturas para acortar, abreviaturas y los nombres pegados. Estos yo hago mucho, yo qué sé. Si tengo que decir seguimiento de proyecto, pues yo diría proyecto. La primera con mayúscula para entender que son dos palabras y se acabó. Maneras de acortar. Bueno, vale, esto es obvio. Ahora, más formas de acortar. Desde Drive, yo me puedo coger ese fichero, colocarlo en mi unidad, por ejemplo. ¿Vale? Aquí, entonces, me aparecerá en mi unidad ese fichero, lo trabajo, aquí ya se me abrirá porque no tiene ningún problema, lo trabajo y después lo vuelvo a colocar donde estaba, desde Drive. Todos los movimientos, movérmelo desde un sitio hasta otro, si el fichero no se abre por ruta larga, no me va a permitir moverlo desde Windows. Los movimientos los tendré que hacer desde Drive. Tercera cosa, abrirlos desde Drive. Si es que puedo. Evidente, si es que puedo. Ya sé que hay Excels que en teoría no puedo. En teoría digo porque muchas veces creo que os creéis que es que en Drive no se va a poder y luego en el fondo no tiene tanta funcionalidad y se puede. Pero bueno. Pero yo me iría a este fichero, DAC, países, Perú, patatín, en ejecución,
el proyecto. Ya lo he perdido. No sé cuál es el proyecto. Bueno. Este. Formulación. No. Formulación no. El seguimiento. Ejecución. Pasantía. Y este pasantía, ¿vale? Que es, veis por el icono, es un documento de Excel de Office. Yo lo puedo abrir desde aquí, ¿vale? Que no tiene problema de la ruta larga. Lo puedo abrir, lo puedo trabajar todo lo que quiera. Desde aquí. Que no me diese, también podría convertirlo a un Excel de Google si es que me vale. Y lo trabajo desde Google. Bien. Digamos que son como maneras de, vale, yo no es que no tenga acceso al fichero puedo acceder a él, y puedo hacer cosas con él, si es que me urge y necesito tal. Ahora, solucionar el problema radicalmente no puedo. La única solución ahora mismo sería que esto no esté en la zona de mi unidad, sino que esté en una unidad compartida. Porque si está en una unidad compartida, desaparece el tema de los accesos directos. Es decir, vamos a ver, me doy a unidad compartida, yo estoy ahora mismo en Windows, me voy a unidad compartida, me voy a mi departamento y voy navegando, etcétera. Y esto, como provengo de una unidad compartida, nunca vengo de un acceso directo, porque en las unidades compartidas, no lo hemos visto en detalle, ya no tengo yo, cuando me comparten algo, yo no necesito añadírmelo a mi unidad, ¿vale? Digamos que yo lo trabajo desde la unidad compartida del departamento. O sea, en el caso de cooperación. Cooperación tendría la unidad compartida de su departamento cooperación. Navegaría por todas esas rutas largas, pero, aunque siguen siendo largas, se habría acortado las rutas un tanto porque ya no está todo en la ristra de caracteres raros de ser un archivo, un acceso directo, ¿vale? En la zona de mi unidad no puedo evitarlo porque la carpeta cooperación, si nos acordamos del principio, es una carpeta que me han compartido inicialmente y me la he puesto en mi unidad y es un acceso directo. Eso no lo puedo evitar. No es una carpeta que tenga yo en mi unidad, mía. ¿Me entendéis esto? No sé si me he explicado bien. Es decir, cooperación, la carpeta cooperación es una carpeta de departamento y, por tanto, por la forma de trabajo que explicamos al principio, proviene de que alguien la creó y me la compartió. Y, por tanto, la carpeta cooperación en mi unidad es un acceso directo y eso no lo puedo evitar. Y, por tanto, todo lo que hay dentro, en ruta, ya empieza con la ristra de caracteres raros que aquí no está. La carpeta cooperación no puede evitar que ya de primeras es un acceso directo. ¿Vale? Mientras que si cooperación es una unidad compartida, nos ahorramos toda esta ristra de caracteres. ¿Me entendéis? Además, tiene otra ventaja. Esta ristra de caracteres es distinta para cada uno. No es la misma para mí y para mi compañero de cooperación. ¿Vale? Con lo cual las rutas a un fichero ya no son las mismas para todo el mundo. Cuando tenemos de por medio un acceso directo. En cambio, si trabajamos en una unidad compartida, la ruta es la misma para todo el mundo y nos hemos ahorrado los caracteres raros. ¿Veis ventajas de las unidades compartidas? Vamos viendo poco a poco ventajas de las unidades compartidas. Vale, y os iba a decir,
Si alguien me comparte algo de una unidad compartida en la que yo no estoy, imaginaos, la unidad compartida de comunicación. Yo no soy miembro de esa unidad compartida, ni la veo. Y alguien me comparte algo de ahí dentro. Ese fichero le tengo suelto. ¿Dónde me lo coloco? Yo no sé. Pues me lo puedo colocar donde quiera. Ahí lo único que puedo hacer es ponérmelo en mi unidad y vuelve a ser un acceso directo. ¿Vale? Pero, vamos a ver. Vamos a ver. Unidad. Está aquí, civil. Esta carpeta es una carpeta que está en una unidad compartida. Y yo me la he colocado como acceso directo en mi unidad. Cuando yo la abro, aunque sea un acceso directo, como proviene de una unidad compartida, tengo la ruta. ¿Vale? Os he dicho mal una cosa antes. Esto es porque esta unidad compartida sí que yo accedo a ella. Si yo esta unidad compartida no la veo, en este momento no sé cómo va a salir. La verdad, no he hecho la prueba. No sé cómo va a salir. Si esta carpeta fuese de comunicación y me la han compartido, yo no podría ver el departamento de comunicación. Ahora mismo no me sé cómo, hay que hacer la prueba. ¿Vale? Pero cuando este acceso directo es de una unidad en la que sí tengo permisos, me he evitado, aunque sea acceso directo, me sigo evitando el problema de los caracteres raros con lo que conlleva de ruta larga. ¿Vale? Javier, sí que te voy a pedir eso, que vayamos... Sí. Pues nada, ya está. Entonces, de eso yo creo que de rutas largas no podemos decir más en este momento. Es que no podemos. No podemos tampoco por tiempo. Vale. De borrado de ficheros no puedo ahora porque no es corto. Lo que sí os digo, el segundo documento que os he pasado es, vamos a ver, no, perdona, en el primer documento, en el documento que se llama sobre gestión de permisos y borrado, ¿vale? Tenéis explicado todo lo relacionado con los borrados, a partir del punto 6. Sobre borrar un fichero que está en la zona de mi unidad, no en una unidad compartida. ¿Cómo funciona? Y aquí os lo vais mirando, no da tiempo ahora a contarlo todo, pero os lo vais mirando. Si lo borra el propietario o la propietaria, se va a su papelera, tal. Si no sé qué, pues lo vais mirando todo lo que va sucediendo. Sobre borrar una carpeta en la zona de mi unidad, pues lo mismo, prácticamente casi igual. Hay que distinguir siempre si quien lo borra es el propietario y la propietaria o no. Luego, sobre borrar un fichero o carpeta en una unidad compartida. Se simplifica todo mucho. Otra ventaja de las unidades compartidas. Las unidades compartidas tienen cada una su propia papelera. Y ya da igual quién lo borre. Ahí ya da igual que sea el propietario o no. Da lo mismo. Quien lo borre, que tenga permisos para borrar, quien lo borre, pues ya está, lo borra y se va a la papelera de la unidad compartida. Y cualquiera que tenga permisos lo puede restaurar de la papelera. O sea, se simplifica muchísimo el tema. Lo vais a ver aquí, cuando os lo leáis. Y sobre borrar una unidad compartida, pues solo lo pueden borrar los administradores, las administradoras, ¿vale? Aparte de que tiene que estar vacía. Bueno, no da tiempo más, entonces ya está, lo dejamos aquí. Si os interesa, podemos hacer una para profundizar un poquito más en las unidades compartidas. Tanto uso como permisología, como el tema de los borrados, si queréis, que no he dado tiempo aquí a verlo en detalle, y al tema de transferir. ¿Cómo podríamos transferir cosas desde mi unidad hasta unidades compartidas? Porque yo animaría a hacerlo, como le dije antes a Pablo al principio, no, de momento no os voy a decir, venga, cooperación, hacedlo. Pero sí que os diría, cooperación, si detectáis, vamos a ver, si detectáis que hay una determinada carpeta muy independiente
por ejemplo, los mapas de los países o yo qué sé, una zona de gestión muy común de toda cooperación, muy común. Pues esa carpeta entera a lo mejor puede ser una unidad compartida. ¿Vale? Irlo pensando y podríais ir traspasando cosas puntuales, que sean fáciles, que no sean problemáticas. Continuará. To be Bueno. continued, le podemos poner aquí a la pantalla. Bueno. Vale, Javier, pues Nada. muchísimas gracias. Si te parece, Javier, lo que podemos hacer es, como hay bastante gente que ha pedido la grabación, pasaremos el enlace a la grabación y junto con ese enlace, para gente que no ha estado o que ha estado y quiere rescatar alguna de las partes, podemos poner los documentos que nos has compartido por aquí y si quieres mandarlo tú directamente como nos mandaste el temario, si quieres preparar tú lo que quieres dejar como de resumen de la sesión, pues fenomenal. Si quieres, bueno, lo mandamos para que esté disponible, ¿vale? Y nada, está claro que quedan temas pendientes y también está claro que este tema es importante, que todo lo que nos has compartido, Javier, seguro que en algunas cosas con más unas personas, en otras más otras, vamos a hacer uso y era bien importante. O sea que, bueno, muchas gracias. Gracias y perdonad por el tiempo extra. Los dos, tanto tú, Javier, que has necesitado este tiempo más, como quienes habéis podido permanecer. Perdonad vosotras que no... Y nada, que no tienes límite. Muchas gracias. Bueno. Y nada, bueno, nos veremos. O sea, sí que nos gusta hacer como una mini recogida de lo que ha sido la sesión, pero si no, os lo pasamos por correo a las personas que habéis participado, porque ya no sería significativo. Estamos la mitad de los que hemos empezado, con lo cual ya no sería significativo, pero ojalá nos podáis decir eso, ¿no? Como si os ha gustado, si os ha parecido útil, bueno, y así algunas pistas que nos puedan servir. Así es que nada, gracias, compas de unas organizaciones y de otras, y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Chao. Vale, chao.